Hubo un faraón que gobernó uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, y sin embargo, durante siglos casi nadie lo recordó. No fue Ramsés, no fue Keops, no fue el gran conquistador cuya sombra aplastó reinos enteros. Fue un muchacho, un rey adolescente, coronado en medio de una crisis religiosa, política y dinástica que amenazaba con romper el corazón mismo de Egipto. Un heredero frágil, criado entre ruinas ideológicas, cuya vida estuvo rodeada por decisiones tomadas por otros, silencios oficiales, nombres borrados y una muerte tan prematura como inquietante. Su nombre fue Tutankamón. Durante mucho tiempo, el mundo creyó conocerlo solo por una razón: su tumba, el oro, la máscara, el brillo cegador de un sepulcro casi intacto que convirtió a un faraón menor en el rostro más famoso del antiguo Egipto. Pero detrás del tesoro, detrás del mito y del resplandor funerario, permanece una pregunta más incómoda, más profunda y quizá mucho más perturbadora. ¿Quién fue realmente Tutankamón? ¿Y qué se intentó ocultar tras su figura? Porque cuanto más se observa su historia, más extraño se vuelve todo. Tutankamón no heredó un reino estable. No ascendió al trono en una época de orden, sino en uno de los momentos más delicados de la historia egipcia. Nació en el seno de una familia real marcada por la ruptura, por una revolución religiosa sin precedentes y por tensiones que no podían resolverse solo con ceremonias, templos o decretos. Antes de ser conocido como Tutankamón, fue llamado Tutankatón, una señal clara de que su infancia estuvo ligada a una transformación radical. La imposición del culto a Atón, el disco solar, por encima de los antiguos dioses de Egipto. Aquello no fue un simple cambio de nombre dentro del panteón. Fue una sacudida que alteró la estructura misma del poder. Los templos tradicionales perdieron influencia. El clero fue desplazado. Las viejas devociones fueron condenadas. Y en el centro de esa tormenta se encontraba la figura de Akenatón, el faraón hereje, un soberano que no solo quiso cambiar la religión, sino rediseñar la manera en que Egipto entendía lo divino, lo político y lo eterno. Tutankamón nació dentro de esa fractura, y quizá por eso su historia no puede leerse como la de un rey común. Porque cuando aquel niño llegó al trono, Egipto no necesitaba solamente un faraón. Necesitaba una reparación, necesitaba una imagen capaz de restaurar la continuidad, de calmar a los sacerdotes, de devolver legitimidad al poder, de cerrar la grieta abierta por la generación anterior. Un niño podía servir para eso. Un niño podía convertirse en símbolo. Un niño podía ocupar el trono mientras otros decidían por él. Ahí empieza el verdadero misterio. No tanto en el oro de su tumba, sino en la posibilidad de que Tutankamón haya sido, desde el principio, algo más que un rey, una pieza cuidadosamente colocada en el tablero de una corte dividida. Algunos investigadores sostienen que su reinado fue una restauración necesaria. Otros creen que fue una operación política cuidadosamente dirigida por figuras mucho más poderosas que él. No hay consenso absoluto sobre cuánto gobernó realmente, cuánto entendía de las decisiones que se tomaban en su nombre, o cuánto margen tuvo para construir una voluntad propia dentro de una maquinaria de poder que ya estaba en movimiento antes de que pudiera siquiera comprenderla. Y luego está su final. Breve, brusco, rodeado de dudas. Tutankamón murió muy joven, cuando su vida apenas comenzaba a definirse. No dejó un legado militar comparable al de los grandes conquistadores. No dejó una obra monumental que transformara para siempre el horizonte egipcio. No dejó un heredero que consolidara su línea. Y, sin embargo, su desaparición abrió una cadena de acontecimientos tan sospechosa como reveladora. Tras su muerte, la línea dinástica comenzó a desdibujarse. Su viuda quedó expuesta en una situación desesperada, y las figuras que habían rodeado al joven rey durante su reinado pasaron a ocupar el centro del escenario. La pregunta entonces surge con fuerza inevitable. ¿Fue Tutankamón simplemente un faraón desafortunado? ¿O la víctima silenciosa de un juego de poder mucho mayor?
La historia oficial, durante siglos, ofreció respuestas demasiado limpias, demasiado ordenadas, demasiado cómodas. Pero el antiguo Egipto rara vez fue simple, y mucho menos lo fue la corte real. Bajo las joyas, bajo los rituales funerarios, bajo las inscripciones sagradas, se esconde una realidad más humana y más oscura. La de una familia marcada por la consanguinidad, la de un reino traumatizado por una revolución espiritual fallida, la de un muchacho enfermo cargando el peso simbólico de una civilización que necesitaba aparentar estabilidad incluso cuando estaba herida por dentro. Eso convierte a Tutankamón en algo singular, no solo en el niño, el faraón, no solo en el rey de la tumba dorada, sino en el espejo de una crisis que Egipto quiso resolver deprisa y tal vez también quiso borrar, porque ese es otro de los aspectos más inquietantes de su historia. Durante mucho tiempo, su memoria fue reducida, desplazada, casi arrancada del relato oficial. Su nombre no ocupó el lugar glorioso que cabría esperar para un soberano cuya sepultura fue tan rica. Muy al contrario, todo indica que las generaciones posteriores prefirieron mirar hacia otro lado, como si Tutankamón perteneciera a una etapa incómoda, como si recordarlo implicara recordar también aquello que muchos querían enterrar: el caos de Amarna, la herejía de Akenatón, las disputas por la legitimidad y las cicatrices de una dinastía que se estaba apagando. Entonces, la gran pregunta ya no es únicamente cómo murió. La gran pregunta es otra. ¿Por qué un rey aparentemente menor fue enterrado con semejante esplendor y luego casi eliminado de la memoria histórica? Tal vez porque su figura ocupaba un punto de cruce demasiado delicado. Tal vez porque representaba el intento de corregir un desastre sin reconocerlo abiertamente. Tal vez porque su vida, su reinado y su muerte contenían verdades que resultaban políticamente incómodas, incluso para su propio tiempo. Y ahí, precisamente ahí, comienza este viaje. No hacia una leyenda sencilla, no hacia una biografía cerrada, sino hacia un expediente antiguo lleno de silencios, grietas, simbolismos y preguntas que aún hoy siguen abiertas. Tutankamón fue presentado al mundo como un tesoro, pero quizá, en el fondo, fue una advertencia. La evidencia arqueológica permitió reconstruir su imagen. La ciencia moderna examinó su cuerpo. Los textos antiguos dejaron rastros fragmentarios, y aún así, entre todo lo que se sabe, persiste una sensación difícil de ignorar: la de que el niño faraón no fue solo un rey enterrado con oro, sino el último rostro visible de una verdad que Egipto necesitaba ocultar. Para entender quién fue Tutankamón, primero hay que mirar el mundo en el que nació. No llegó al trono en una etapa cualquiera del antiguo Egipto, sino en una de sus épocas más delicadas. El imperio todavía conservaba riqueza, prestigio y una apariencia de grandeza, pero por debajo de esa superficie se había abierto una fisura peligrosa. La corte estaba dividida. Los sacerdotes habían perdido poder y buscaban recuperarlo. La legitimidad dinástica se había vuelto más frágil. Y la religión, que durante siglos había servido como columna vertebral del orden egipcio, había sido alterada de una forma que pocos habrían creído posible. Antes de Tutankamón estuvo Akenatón. Y con Akenatón, Egipto cambió de manera radical. A diferencia de otros faraones que reforzaban la tradición, este rey impulsó una transformación profunda centrada en el culto a Atón, representado como el disco solar. Según muchas interpretaciones, aquello no fue solo una preferencia espiritual, sino una auténtica revolución religiosa. Los dioses antiguos, venerados durante generaciones, fueron desplazados. El inmenso poder del clero de Amón, especialmente en Tebas, fue golpeado con dureza. Se levantó una nueva capital, Ajetatón, la actual Amarna, concebida como el centro de una nueva visión del mundo. En apariencia, todo giraba alrededor de la luz solar y de una experiencia religiosa más directa. Pero en términos políticos, aquella reforma alteró el equilibrio de fuerzas del reino.
Egipto llevaba siglos construyendo su estabilidad sobre una red compleja. Faraón, templos, sacerdotes, escribas, mandos militares y administración territorial. Romper esa red significaba debilitar también la arquitectura del poder. Por eso, aunque durante un tiempo la revolución amarniense logró imponerse desde arriba, su permanencia era incierta. Muchos pudieron obedecer por obligación. No está tan claro que todos creyeran realmente en ella. En 1956, ese contexto nació el niño que después sería conocido como Tutankamón. Su nombre original, Tutankatón, ya decía mucho. Significaba, en esencia, que su identidad estaba ligada al nuevo culto. Era un hijo del periodo amarniense, un heredero nacido dentro de una visión religiosa excepcional y profundamente polémica. Su infancia, por tanto, no debió parecerse a la de otros príncipes egipcios. Creció en un ambiente donde las formas tradicionales del poder estaban siendo reescritas, donde las imágenes reales eran extrañas, más naturalistas, casi inquietantes para los cánones egipcios anteriores, donde el faraón y su familia aparecían bajo los rayos de Atón como intermediarios únicos entre lo divino y lo humano. Sin embargo, las revoluciones, incluso en los palacios, no duran para siempre. Cuando Akenatón desapareció de escena, Egipto heredó una situación tensa y confusa. No hay consenso absoluto sobre todos los detalles de la sucesión en ese periodo. Existen vacíos, nombres discutidos y zonas de sombra que los especialistas siguen debatiendo. Lo que sí parece claro es que el sistema necesitaba una salida rápida. Había que recomponer la autoridad, apaciguar a los sectores tradicionales y devolver al reino una sensación de continuidad. Fue entonces cuando el joven Tutankamón, todavía adolescente, ascendió al trono. No lo hizo como un soberano maduro, curtido en campañas o experimentado en administración. Lo hizo como un muchacho, un rey niño dentro de una corte llena de figuras veteranas, influyentes y probablemente decisivas. Entre ellas destacaban Ay, personaje cercano al núcleo del poder, y Horemheb, importante figura militar. Ambos serían fundamentales en los años posteriores y ambos alimentan, todavía hoy, muchas preguntas sobre quién gobernaba realmente mientras el joven faraón ocupaba el trono. La versión más aceptada sostiene que, en cuanto su reinado comenzó a estabilizarse, se inició una marcha atrás respecto al legado de Akenatón. El cambio más visible fue simbólico, pero también profundamente político. Tutankamón pasó a llamarse Tutankamón. El nombre ya no honraba a Atón, sino a Amón, una de las principales divinidades tradicionales de Egipto. No fue un detalle menor, fue una declaración de retorno, un mensaje dirigido al clero, a la nobleza, a los centros ceremoniales y al propio pueblo. La ruptura con el experimento religioso anterior estaba en marcha. A partir de ahí, la narración oficial del reinado se presenta, en líneas generales, de una forma bastante clara. El joven rey habría restaurado los cultos antiguos. Los templos dañados o abandonados habrían vuelto a recibir atención, ofrendas y recursos. La vieja estructura religiosa habría recuperado su prestigio. La corte se habría alejado de Amarna para regresar a los centros políticos tradicionales. Y Egipto, tras años de tensión ideológica, habría comenzado un proceso de reparación. En esa misma lógica se inscribe su matrimonio con Angesenamón, figura esencial para reforzar la continuidad dinástica. Ella también estaba vinculada al turbulento periodo anterior, y como el propio Tutankamón, su nombre reflejaba el abandono del culto exclusivo a Atón. La unión servía, al menos en apariencia, para dar coherencia a una línea real que había quedado expuesta a demasiadas tensiones. Desde fuera, la imagen resultaba funcional. Un joven faraón legítimo, una esposa real, el regreso de los dioses antiguos y una restauración del orden. Eso es, en esencia, lo que transmite la versión oficial resumida. Tutankamón habría sido el rey que corrigió el rumbo. No un conquistador, sino un restaurador. No un revolucionario, sino el símbolo de la vuelta a la estabilidad.
Durante su corto reinado, según esta interpretación, Egipto no buscó transformarse, sino sobrevivir a la transformación anterior. Se trataba de recomponer alianzas, reparar templos, calmar tensiones y devolver al poder real una apariencia de normalidad. Incluso las representaciones del joven faraón muestran ese deseo. Ya no aparece inmerso en el extraño lenguaje visual de Amarna, sino más cercano a la iconografía tradicional del poder egipcio, fuerte, sereno, eterno. Pero esa misma limpieza narrativa es, quizá, lo que despierta sospechas, porque cuando una historia parece demasiado ordenada, demasiado útil, demasiado perfecta para resolver una crisis, conviene mirarla con más cuidado. Según la versión convencional, Tutankamón reinó alrededor de una década. Murió muy joven y recibió sepultura con honores regios. No dejó un heredero que asegurara la continuidad de su línea. Su desaparición abrió paso a una sucesión compleja en la que otras figuras cercanas al poder ocuparon el lugar central. Más tarde, el periodo al que perteneció sería parcialmente borrado de la memoria oficial, como si Egipto hubiera querido cerrar aquella herida, eliminando incluso los nombres de quienes la atravesaron. Y ahí aparece la primera grieta importante. Si Tutankamón fue realmente el restaurador del orden, ¿por qué su recuerdo fue tratado después con tanta frialdad? Si su función histórica era devolver la estabilidad, ¿por qué terminó absorbido por el mismo silencio que envolvió al periodo más incómodo de la dinastía? Y si su reinado representó una solución, ¿por qué tantas piezas de su historia parecen haber quedado incompletas? La versión oficial ofrece un marco. Explica el regreso a la tradición. Explica el cambio de nombre. Explica la restauración religiosa. Explica en parte el papel del niño faraón como símbolo de recomposición. Pero explicar no siempre significa revelar. A veces la versión oficial no es falsa. A veces es solo insuficiente. Y en el caso de Tutankamón, tal vez eso sea exactamente lo que ocurre. Pero si la historia de Tutankamón fuera tan simple como la restauración de un orden perdido, su figura no seguiría despertando tantas dudas. La grieta aparece precisamente cuando se observan los detalles, porque cuanto más se examina su reinado, más difícil resulta aceptar que todo encaja de forma limpia. Bajo la versión oficial, la del joven faraón que corrigió el rumbo tras el caos de Amarna, se acumulan elementos extraños, decisiones apresuradas, silencios incómodos y hechos que, por separado, podrían parecer menores, pero juntos forman una imagen mucho más inquietante. El primero de esos elementos es su propia posición dentro del poder. Tutankamón fue rey, sí. Llevó la doble corona, presidió ceremonias, selló decretos y ocupó el trono de Horus. Pero eso no significa necesariamente que gobernara con autonomía real. Subió al trono siendo apenas un niño, en un entorno donde hombres mucho mayores, más experimentados y mejor situados dentro de la maquinaria del Estado, podían mover piezas decisivas sin necesidad de aparecer en primer plano. Ay, con su cercanía a la corte, Horemheb, con su peso militar, el clero restaurado de Amón, con su poder económico y religioso. Todos ellos tenían razones para desear estabilidad, y un niño rey podía ofrecer justamente eso: legitimidad visible y control invisible. La pregunta entonces surge sola. ¿Cuánto de lo que hizo Tutankamón fue realmente decisión suya? ¿Y cuánto fue decidido por quienes hablaban en su nombre? No existe una respuesta definitiva, pero la duda cambia por completo la lectura de su reinado. Si fue un soberano tutelado, su figura deja de ser la de un restaurador activo y se convierte en la de un rostro útil, casi ceremonial, colocado en el centro de un proceso mucho más amplio. La segunda grieta está en su cuerpo. Durante siglos, las imágenes reales lo presentaron como debía presentarse un faraón: firme, joven, poderoso, perfecto. Pero los hallazgos de su tumba y los estudios posteriores sobre su momia dibujaron una realidad distinta. Bastones en gran número, indicios de problemas físicos, posibles dificultades para caminar,
señales de fragilidad compatibles con una salud deteriorada desde temprano. A esto se suma el trasfondo genético de una dinastía marcada por generaciones de uniones entre parientes cercanos, práctica habitual en la realeza egipcia, pero biológicamente arriesgada. Eso abre una posibilidad incómoda: que el rey que restauró simbólicamente el orden fuera, en lo personal, un joven débil, vulnerable y posiblemente limitado por su propio cuerpo. Y si eso era así, aparece otra pregunta inevitable. ¿Era Tutankamón el faraón ideal para reconstruir Egipto? ¿O simplemente el único heredero disponible para sostener una apariencia de continuidad? También está el problema de su descendencia. No dejó un heredero vivo. Esa ausencia pesa mucho más de lo que parece. En una monarquía donde la continuidad dinástica era fundamental, la falta de sucesión directa convertía cada enfermedad del rey en un peligro político. En su tumba aparecieron los restos de 2 pequeñas hijas que no llegaron a vivir o no sobrevivieron mucho tiempo. El hallazgo tiene una carga humana evidente, pero también una dimensión política devastadora. Sin descendencia consolidada, el futuro del trono quedaba abierto a maniobras, disputas y ambiciones. Un rey joven, físicamente frágil y sin heredero claro, no era solo un soberano vulnerable. Era una transición en espera de desenlace. Luego viene su muerte. Y ahí la grieta deja de ser una sospecha para convertirse en un abismo. Tutankamón murió con apenas unos 18 o 19 años, aproximadamente. Demasiado joven incluso para los estándares de un mundo antiguo donde la vida podía ser breve. Su final ha sido interpretado de muchas maneras. Durante años circularon teorías de asesinato, alimentadas por antiguas radiografías y por el atractivo dramático de una conspiración palaciega. Más tarde, análisis más avanzados complicaron esa idea. Se habló de fracturas, de infecciones, de malaria, de una combinación letal entre debilidad física y enfermedad. Ninguna hipótesis logró cerrar del todo el caso, y eso es precisamente lo perturbador. No hay consenso absoluto sobre cómo murió uno de los personajes más famosos del antiguo Egipto. Murió joven. Murió en un momento políticamente delicado. Murió sin heredero. Murió rodeado de hombres que podían beneficiarse de su desaparición. Tal vez fue una muerte natural agravada por una salud frágil. Tal vez un accidente desencadenó el desenlace. Tal vez hubo negligencia. Y según algunas teorías, aunque no existen pruebas concluyentes, su final pudo haber sido conveniente para más de una figura de la corte. Después de su muerte, el escenario no se volvió más claro, sino más extraño. Su viuda, Anchsesamón, quedó en una posición desesperada. Uno de los episodios más sorprendentes de este periodo es la famosa petición enviada al rey hitita en la que una reina egipcia, identificada por muchos como ella, pedía que le enviaran uno de sus hijos para casarse con él. El motivo aparente era simple y a la vez escandaloso. No quería casarse con un sirviente o con alguien que no consideraba digno del trono. Si la interpretación es correcta, aquello fue una señal de pánico político en el corazón mismo de Egipto. Una reina egipcia solicitando un príncipe extranjero. Un gesto casi impensable para la lógica dinástica del reino. Una confesión indirecta de que dentro de la corte no veía una salida segura. El príncipe hitita fue enviado, pero nunca llegó a ocupar ese lugar. Murió antes, en circunstancias que siguen siendo sospechosas. Y entonces surge una de las preguntas más inquietantes de toda esta historia. ¿Qué clase de clima político debía existir tras la muerte de Tutankamón para empujar a una reina egipcia a una decisión tan extrema? La respuesta probable no es tranquilizadora, porque todo sugiere un entorno donde la legitimidad estaba rota, donde las alianzas eran inestables y donde el vacío dejado por el niño faraón activó movimientos rápidos por parte de quienes estaban más cerca del poder. Ahí terminó ocupando el trono. Después vendría Horemheb. Y con Horemheb ocurrió algo todavía más revelador. La memoria de Tutankamón quedó absorbida por una política de borrado. No fue el único afectado, desde luego.
Todo el periodo vinculado a la experiencia amarniense fue tratado como una anomalía que debía corregirse también en el relato histórico. Nombres eliminados, cartuchos sustituidos, secuencias dinásticas reordenadas, décadas enteras sometidas a una especie de cirugía oficial. Ahí aparece una contradicción difícil de ignorar. Si Tutankamón había restaurado el orden tradicional, ¿por qué ese mismo orden permitió que su nombre se desvaneciera? Si había sido útil para reparar el daño del pasado, ¿por qué no fue preservado como un salvador legítimo de la continuidad egipcia? ¿Por qué enterrarlo con honores de faraón y después permitir que el tiempo político lo empujara casi al olvido? Y hay otro detalle que inquieta a muchos investigadores: la tumba. El ajuar funerario fue extraordinario, pero la tumba en sí resultó pequeña para un rey de Egipto. Todo indica que el entierro fue apresurado, como si la muerte hubiera llegado antes de que la infraestructura funeraria real estuviera lista, como si hubiera que improvisar rápido, adaptar espacios y cumplir con los rituales sin el tiempo habitual. El contraste es llamativo, una riqueza deslumbrante dentro de un recinto modesto. Eso permite otra lectura posible, no la de un entierro indigno, sino la de una emergencia. Un rey muere inesperadamente. El sistema debe reaccionar. Hay que enterrarlo con magnificencia, porque su rango lo exige. Pero no hay tiempo suficiente para prepararlo todo como correspondía a un faraón con décadas de planificación funeraria. Y si su muerte fue inesperada, si su sucesión fue frágil, si su viuda quedó atrapada, si su memoria fue después borrada y si su reinado estuvo en manos de figuras poderosas, entonces la historia de Tutankamón deja de ser la de un joven rey desafortunado. Se convierte en otra cosa, en el punto donde varias tensiones se cruzan al mismo tiempo. La crisis dinástica, la restauración religiosa, la fragilidad biológica de una familia real aislada en sí misma, y la lucha silenciosa por controlar el futuro de Egipto. Por eso, al mirar a Tutankamón, la verdadera pregunta ya no es solo quién fue. La verdadera pregunta es esta: ¿fue el centro del poder o apenas su máscara más conveniente? Llegados a este punto, la historia de Tutankamón deja de avanzar por un camino firme y entra en una zona más inestable. Aquí no hay certezas absolutas. Aquí empiezan las hipótesis. Y con Tutankamón, las hipótesis abundan porque su figura se encuentra en el centro de demasiadas tensiones al mismo tiempo. Era un rey joven, era heredero de una revolución religiosa fracasada, pertenecía a una familia marcada por la consanguinidad, reinó bajo la sombra de hombres más poderosos y murió antes de consolidar su autoridad. Cada uno de esos factores, por separado, ya sería suficiente para alimentar dudas. Juntos, convierten su vida en un terreno fértil para la especulación responsable. Una de las teorías más extendidas sostiene que Tutankamón fue, en esencia, un rey administrado. No un simple títere en el sentido vulgar del término, sino una figura regia cuya autoridad era necesaria para legitimar decisiones tomadas por otros. Bajo esta lectura, el joven faraón habría sido el rostro visible de una restauración diseñada por sectores que necesitaban reconstruir el orden sin provocar una nueva fractura. El regreso al culto de Amón, la recuperación del clero tradicional, el abandono progresivo de la herencia de Amarna y la reorientación del reino habrían sido parte de un programa impulsado por consejeros veteranos, con el niño rey como emblema de continuidad. Esta idea no resulta inverosímil. En las monarquías antiguas, un rey menor de edad no gobernaba solo, y en un momento tan delicado como el que siguió a Akenatón, es razonable pensar que Ay, Horemheb y otros miembros de la élite actuaran no solo como consejeros, sino como verdaderos gestores del poder. Desde esta perspectiva, Tutankamón habría sido indispensable, pero no necesariamente soberano en plenitud. Sin embargo, existe una interpretación algo más compleja.
Algunos investigadores creen que, aunque comenzó su reinado bajo tutela, con el paso de los años pudo haber empezado a desarrollar cierta identidad política propia. No sería extraño. Un rey adolescente, incluso si fue guiado al principio, podía intentar afirmarse al crecer. Si eso ocurrió, entonces su muerte temprana no solo interrumpió una vida, sino también una posible emancipación del control que otros ejercían sobre él. Y ahí surge una hipótesis más delicada. No la de un asesinato directo necesariamente, sino la de una muerte que pudo resultar útil para quienes no deseaban un faraón adulto con voluntad propia. No hay pruebas concluyentes para afirmarlo, pero la conveniencia política de su desaparición es difícil de ignorar. Ay terminó ascendiendo. Horemheb consolidó después el orden militar y dinástico. La viuda quedó sin margen, y la memoria del joven rey terminó diluida en un proceso más amplio de borrado histórico. Todo eso no demuestra un complot, pero sí demuestra que su ausencia benefició a otros. Otra teoría gira en torno a su cuerpo y a la idea de que Tutankamón fue, desde el principio, el producto frágil de una dinastía que llevaba demasiado tiempo cerrándose sobre sí misma. La realeza egipcia protegía su linaje a través de matrimonios entre parientes cercanos. Aquello tenía una lógica política y religiosa: preservar la sangre divina. Pero esa misma lógica pudo tener un costo biológico severo. Los análisis modernos han reforzado la sospecha de que Tutankamón arrastraba múltiples problemas de salud. De ser así, su figura adquiere una dimensión casi trágica. No sería solo el niño faraón, sino el heredero debilitado de una casa real que intentó conservar su pureza hasta poner en riesgo su propia continuidad. Bajo esa luz, su reinado parecería menos una restauración victoriosa y más un esfuerzo desesperado por mantener en pie una dinastía que ya estaba mostrando signos de agotamiento. Hay también quienes observan su entierro como una pista clave. El contraste entre la riqueza extraordinaria del ajuar y el tamaño relativamente reducido de la tumba ha dado pie a numerosas interpretaciones. Una de las más prudentes sostiene que todo fue resultado de la urgencia. El rey murió antes de tiempo y hubo que adaptar una sepultura no pensada originalmente para él. Pero según otras lecturas, ese mismo apuro podría indicar que la corte no estaba preparada porque nadie esperaba su fallecimiento tan pronto. Y cuando una muerte sorprende a una corte donde la sucesión no está asegurada, la improvisación funeraria puede convertirse en un síntoma político. En esa línea, algunos han sugerido algo aún más inquietante: que el esplendor de su entierro no fue solo un acto de piedad real, sino también una forma de cerrar el caso con rapidez y solemnidad. Enterrarlo con magnificencia servía para reafirmar la legitimidad del sistema, para mostrar continuidad, para evitar que la fragilidad del rey o las circunstancias de su final dejaran una huella desestabilizadora. El oro, bajo esta lectura, no solo honraba al faraón, también protegía al régimen. Luego está el episodio de Angesenamón, quizá uno de los indicios narrativamente más poderosos de todo este periodo. Una reina egipcia pidiendo un príncipe extranjero no parece una simple anécdota diplomática. Parece una señal de alarma. Sugiere aislamiento, sugiere miedo, sugiere que la viuda de Tutankamón veía a los hombres de su propia corte como opciones inaceptables o incluso amenazantes. Algunos sostienen que ese mensaje revela una lucha por el trono mucho más feroz de lo que los registros oficiales quisieron mostrar. Otros creen que fue, sobre todo, un acto de desesperación ante la falta de un heredero y la presión de un entorno que se cerraba sobre ella. Sea cual sea la interpretación correcta, el episodio proyecta una sombra muy particular: la de una corte donde las soluciones normales habían dejado de existir. También persiste la cuestión de su linaje exacto y del papel simbólico que jugó dentro del colapso del experimento de Amarna. Si Tutankamón fue hijo directo de Akenatón, entonces su ascenso representó una paradoja perfecta: el heredero biológico de la revolución religiosa, convertido en el instrumento de su desmantelamiento. Eso lo habría situado en una posición profundamente incómoda, casi imposible. Era continuidad de sangre,
pero corrección ideológica. Era hijo del caos y, al mismo tiempo, emblema del retorno al orden. Quizá por eso su figura resultó tan fácil de usar y tan fácil de borrar después, porque encarnaba una transición que nadie quería recordar demasiado. No era un fundador glorioso, no era un conquistador, no era un rey cuya memoria pudiera celebrarse sin reabrir preguntas incómodas. Era el puente entre dos mundos irreconciliables. Y a veces los puentes, una vez cruzados, son demolidos. Algunos relatos modernos han querido convertirlo en víctima clara de una conspiración palaciega. Otros lo reducen a un joven enfermo, atrapado por el azar biológico y médico de su tiempo. Entre ambos extremos, quizá exista una explicación más sobria y, precisamente por eso, más perturbadora: que Tutankamón no necesitara ser asesinado para convertirse en víctima del poder. Bastaba con que fuera débil. Bastaba con que su salud empeorara. Bastaba con que quienes lo rodeaban vieran en su fragilidad una oportunidad más que una tragedia. Ese tipo de hipótesis no puede demostrarse con certeza, pero tampoco puede descartarse por completo. Y ahí reside la fuerza de su misterio. Porque cuanto más se estudia a Tutankamón, más evidente se vuelve que su vida no fue solo la de un rey joven que murió demasiado pronto. Fue la de un soberano situado en el punto exacto donde convergían la religión, la sangre, la enfermedad, la ambición y el silencio. Un muchacho coronado para salvar una continuidad que quizá ya estaba rota. Un faraón enterrado como un dios y recordado durante siglos como una ausencia. Pero el misterio de Tutankamón no termina en su muerte. En realidad, ahí es donde empieza a crecer, porque si todo este caso se redujera a un joven faraón enfermo que murió demasiado pronto, la historia sería triste, sí, pero no excepcional. Lo que vuelve inquietante su figura es otra cosa: las consecuencias de su desaparición, lo que se activa después, lo que se mueve alrededor de ese cuerpo embalsamado, mientras Egipto intenta conservar la apariencia de una continuidad que, en el fondo, ya está resquebrajándose. Tutankamón no era solamente un individuo, era un punto de unión. Unía la sangre de la familia real con la legitimidad del trono. Unía el traumático legado de Amarna con el regreso del culto tradicional. Unía el pasado reciente que muchos querían corregir con el futuro incierto que todavía no tenía forma. Mientras vivía, aunque fuera débil, aunque otros tomaran muchas decisiones por él, su mera existencia mantenía conectado todo ese entramado. Era el faraón. Era el centro ritual. Era el nombre que aún permitía fingir que el orden continuaba intacto. Cuando murió, ese centro se vació, y un reino como Egipto no podía permitirse vacíos en el centro. Esa es una de las primeras implicaciones profundas de su historia. La muerte de Tutankamón no fue solo la pérdida de un joven rey. Fue la exposición brutal de una fragilidad estructural. Demostró que la restauración del orden había dependido demasiado de una figura demasiado frágil. Demostró que la estabilidad que parecía recuperada seguía siendo, en parte, una construcción sostenida por símbolos. Y cuando el símbolo desaparece, todo lo que sostenía empieza a temblar. Eso explica por qué el episodio de su viuda resulta tan revelador. Angesenamón no actuó como alguien protegido por un sistema sólido. Actuó como alguien atrapado en un espacio peligroso. Su tentativa de buscar un príncipe hitita, si la identificación tradicional es correcta, no solo fue un gesto desesperado, fue una confesión política, una señal de que dentro de Egipto no había una salida limpia, de que el relevo no estaba resuelto, de que quienes estaban más cerca del trono no inspiraban confianza, sino temor. Y cuando una reina de Egipto teme a su propia corte más que a un extranjero, el problema ya no es dinástico, es sistémico. La segunda implicación es aún más incómoda. Tutankamón revela que la imagen del poder egipcio podía ser mucho más vulnerable de lo que su propaganda admitía. Durante siglos, el faraón fue presentado como un ser casi perfecto, fuerte,
sano, victorioso, en armonía con los dioses y garante del equilibrio universal. Pero el cuerpo del niño faraón, tal como hoy puede reconstruirse a partir de los indicios disponibles, sugiere algo muy distinto. Sugiere dolor, limitación, tratamientos, bastones, fragilidad física. Sugiere que detrás de la imagen divina había un muchacho que probablemente luchaba cada día contra su propio organismo. Eso tiene una carga simbólica enorme, porque si el faraón encarnaba el orden cósmico, ¿qué ocurría cuando ese faraón apenas podía sostenerse? ¿Qué significaba para Egipto que su rey visible fuera en realidad un cuerpo dañado? ¿Qué nos dice eso sobre la distancia entre la representación oficial y la realidad del poder? Tal vez precisamente que el antiguo Egipto fue más humano de lo que a veces se quiere imaginar. Más frágil, más dependiente de ficciones cuidadosamente mantenidas, más cercano a otros sistemas políticos de la historia, donde la imagen pública debe ocultar la debilidad privada para evitar el derrumbe del conjunto. Tutankamón también tiene implicaciones en otro plano, el religioso. Su reinado marcó el retorno de Amón, de los viejos templos, de los ritos tradicionales y de la legitimidad sacerdotal que había sido herida por Akenatón. Pero esa restauración no fue gratuita. Al devolver poder al clero tradicional, también se reactivaban fuerzas que el experimento amarniense había intentado contener o desplazar. Egipto recuperó estabilidad. Sí, pero lo hizo reforzando instituciones que, con el tiempo, volverían a tensionar la relación entre lo sagrado y lo real. Esto convierte a Tutankamón en un personaje bisagra. No fue el fundador de una nueva era brillante. Fue el administrador simbólico de una reparación urgente. Y quizá por eso su destino posterior fue tan ambiguo. Porque los personajes bisagra son útiles mientras resuelven una transición. Después, su recuerdo puede volverse incómodo. Recordarlos implica recordar la crisis que ayudaron a atravesar. Y ninguna civilización poderosa disfruta demasiado mirando de frente sus momentos de desorden. Ahí aparece la implicación más inquietante de todas, el borrado de su memoria. No se trató simplemente de que el tiempo lo cubriera con polvo. Hubo una intervención, una reorganización del relato, un esfuerzo por redibujar la historia oficial, de forma que ciertas décadas quedaran oscurecidas, comprimidas o directamente anuladas. Tutankamón quedó atrapado dentro de ese proceso. Y eso obliga a replantear una idea esencial. La historia no solo conserva, también selecciona, también mutila, también elimina. En otras palabras, el misterio de Tutankamón no solo habla de cómo vivió y murió un faraón, habla también de cómo el poder decide qué merece ser recordado y qué debe desaparecer. Ese punto es fundamental, porque cuando se piensa en Tutankamón, casi siempre surge primero la máscara funeraria. El oro, la perfección del rostro idealizado, el resplandor de la eternidad egipcia. Pero quizá el verdadero símbolo de su historia no sea el oro, sino la paradoja. Un rey sin grandes conquistas, un soberano probablemente controlado por otros, un joven enfermo y sin heredero, un faraón cuyo nombre fue borrado por quienes vinieron después. Y sin embargo, el más famoso de todos. Esa paradoja tiene implicaciones que van más allá de Egipto. Habla de la forma en que funciona la memoria humana. A veces no sobrevive el más poderoso, sino el mejor preservado. No el más decisivo, sino el más visible. No el que dominó su época, sino el que el azar entregó intacto al futuro. La tumba de Tutankamón escapó al saqueo masivo, que destruyó la mayoría de los enterramientos reales. Y esa casualidad alteró el mapa de la memoria mundial. El rey que su propia civilización trató de relegar terminó convertido en el rostro eterno del antiguo Egipto. Eso casi parece una ironía histórica deliberada. Como si el pasado, después de ser manipulado por los hombres, hubiese encontrado una manera de corregirse a sí mismo. Pero incluso ahí persiste la inquietud, porque el descubrimiento moderno de Tutankamón también simplificó su figura. Lo transformó en icono, en tesoro, en espectáculo.
en símbolo turístico, museístico y mediático. El brillo de su tumba hizo que millones recordaran su rostro, pero no necesariamente su problema. El oro mostró al faraón, pero durante mucho tiempo ocultó al muchacho debilitado, al heredero de una dinastía agotada, al instrumento de una restauración política, al nombre que fue casi borrado de la historia. En ese sentido, el misterio continúa hasta hoy. No porque falten objetos, no porque falten estudios, no porque falte fama, sino porque todavía cuesta mirar detrás de la máscara. Y cuando se logra, la historia cambia de escala. Tutankamón deja de ser solo un personaje arqueológico. Se convierte en un síntoma, en la prueba de que incluso los imperios más sagrados pueden sostenerse sobre cuerpos débiles, sobre relatos corregidos y sobre silencios cuidadosamente administrados. Por eso su caso no es únicamente un misterio del pasado. Es también una advertencia sobre el poder, sobre la memoria y sobre la facilidad con la que una civilización puede convertir una crisis en ceremonia, una desaparición en ritual y una verdad incómoda en una ausencia dorada. Y entonces, después del oro, de los nombres borrados, de la muerte prematura, de la tumba improvisada y del silencio de los registros, la figura de Tutankamón empieza a mostrar su forma más inquietante. No como mito, no como reliquia, no como simple niño coronado por azar, sino como el punto exacto donde una civilización dejó ver, por un instante, aquello que más necesitaba ocultar. Durante mucho tiempo, la mirada del mundo se detuvo en su máscara funeraria, en la perfección del rostro dorado, en la serenidad imposible de sus facciones idealizadas, en la riqueza casi sobrenatural de un entierro que parecía confirmar la imagen de un faraón eterno, sagrado, invulnerable. Pero cuanto más se aparta esa máscara simbólica, más difícil resulta sostener esa visión, porque detrás del oro no aparece un dios. Aparece un muchacho, un joven probablemente enfermo, un rey rodeado de tutores, sacerdotes, militares y consejeros, un heredero nacido en el corazón de una revolución religiosa que había fracturado Egipto, un esposo sin descendencia viva, un soberano cuya muerte abrió un vacío que otros se apresuraron a llenar. Y esa es, quizá, la revelación más importante de toda esta historia. La verdad oculta de Tutankamón no tendría por qué estar en una cámara secreta, en una conspiración demostrable o en una maldición inexistente. Podría estar en algo más profundo y más incómodo, en el hecho de que su figura fue utilizada para restaurar una apariencia de estabilidad cuando, en realidad, la dinastía ya estaba herida desde dentro. Según esta lectura, el niño faraón no fue solo un rey. Fue una solución temporal, un puente, una imagen necesaria. Egipto necesitaba que existiera, necesitaba su nombre, necesitaba su legitimidad de sangre. Necesitaba mostrar que el orden regresaba, que los antiguos dioses eran honrados otra vez, que la cadena sagrada de la realeza seguía intacta. Pero quizá esa continuidad ya era, en buena medida, una escenificación cuidadosamente sostenida. Tutankamón habría encarnado entonces una contradicción decisiva. Era el heredero del mundo creado por Akenatón, y al mismo tiempo el símbolo de su desmantelamiento. Era la prueba de continuidad dinástica, y también la evidencia de que esa misma dinastía se debilitaba. Era el faraón visible, mientras el verdadero equilibrio del reino se negociaba a su alrededor. Eso explicaría muchas cosas a la vez. Explicaría por qué su reinado parece importante y secundario al mismo tiempo. Explicaría por qué recibió honores inmensos al morir, pero luego fue casi borrado del recuerdo oficial. Explicaría por qué su tumba tuvo el esplendor de un dios y la urgencia de una crisis. Explicaría incluso por qué su historia, a pesar de todas las investigaciones, sigue transmitiendo una sensación de incompletud, como si los hechos visibles pertenecieran a una superficie cuidadosamente construida y la verdad real permaneciera justo debajo. Quizá por eso su caso sigue fascinando. Porque Tutankamón no representa solamente una muerte joven,
Representa el instante en que el poder se ve obligado a actuar rápido para ocultar su propia fragilidad. Representa la forma en que una civilización responde cuando su centro sagrado empieza a vaciarse. Representa el mecanismo mediante el cual un sistema convierte a un cuerpo vulnerable en emblema de eternidad. Y hay algo casi trágico en eso. Mientras vivió, probablemente tuvo poco control sobre la magnitud histórica que después se proyectaría sobre su nombre. Tal vez no fue el gran arquitecto de la restauración. Tal vez no entendió por completo todas las fuerzas que lo rodeaban. Tal vez solo intentó existir dentro de una estructura que exigía de él algo imposible: ser al mismo tiempo rey, símbolo, reparación y promesa de continuidad. Su cuerpo, sin embargo, parece contar otra historia. Los bastones hallados en su tumba, los indicios de limitaciones físicas, la ausencia de herederos, la juventud extrema de su muerte, la ansiedad política que estalló tras su desaparición. Todo ello sugiere que el destino de Tutankamón no fue el de un soberano pleno que cayó cuando menos se esperaba, sino el de una figura frágil sostenida por un aparato que dependía de él mucho más de lo que podía admitir. Y cuando ese aparato ya no pudo sostenerlo, actuó como suelen actuar los poderes antiguos y modernos. Reorganizó el relato. Se enterró al rey con toda la magnificencia posible. Se preservó la solemnidad ritual. Se aseguró la transición. Y después, lentamente, se dejó que el silencio hiciera su trabajo. No hacía falta destruirlo por completo. Bastaba con desplazarlo. Bastaba con borrarlo de las listas. Bastaba con permitir que otros nombres ocuparan el lugar central de la historia. Pero ocurrió algo que nadie en aquella corte pudo prever. La arena no obedeció al olvido. Durante más de 3000 años, mientras imperios enteros nacían y desaparecían, mientras religiones reemplazaban a otras, mientras Egipto cambiaba de lengua, de dioses y de dueños, la tumba de aquel muchacho permaneció oculta. Y al permanecer oculta, permaneció intacta. Y al permanecer intacta, conservó no solo sus tesoros, sino también la posibilidad de corregir el silencio que los hombres habían impuesto sobre su memoria. Cuando el mundo moderno volvió a verlo, creyó haber encontrado al faraón más rico. Tal vez encontró algo más importante. Encontró la evidencia de una paradoja. El rey que su propia época relegó terminó convirtiéndose en el rostro universal del antiguo Egipto. El soberano sin grandes conquistas obtuvo una inmortalidad mayor que la de los conquistadores. El muchacho débil, casi borrado por la política, regresó desde la oscuridad con una fuerza que ningún decreto pudo detener. Y sin embargo, incluso esa victoria póstuma tiene algo ambiguo, porque el mundo volvió a enamorarse de su oro antes que de su verdad. Volvió a mirar el brillo antes que la grieta. Volvió a recordar la máscara antes que al ser humano atrapado detrás de ella. Y quizá esa sea la última capa del misterio. Que Tutankamón siga siendo famoso y al mismo tiempo siga sin ser comprendido del todo. Por eso, al final, la pregunta no sería únicamente cómo murió el niño faraón. La pregunta verdadera sería esta: ¿qué intentó esconder Egipto al enterrarlo con tanta grandeza y después empujarlo hacia el olvido? No hay una respuesta definitiva. No hay un documento final que cierre el caso. No hay consenso absoluto sobre cada pieza de su historia. Pero entre las hipótesis más prudentes, emerge una idea poderosa. La verdad oculta de Tutankamón quizá no fue un secreto aislado, sino un panorama completo. El agotamiento de una dinastía, la vulnerabilidad biológica de una sangre real cerrada sobre sí misma, la restauración política de un orden herido, y la necesidad de convertir a un joven frágil en el rostro impecable de una estabilidad que todavía no existía del todo. Ese podría ser el núcleo real del enigma. No un faraón maldito, no necesariamente un asesinato probado, no una leyenda sobrenatural, sino algo mucho más humano y, por eso mismo, mucho más perturbador, que detrás de la máscara de oro del niño faraón no se escondía la perfección de un dios,
sino el esfuerzo desesperado de un imperio por ocultar sus propias fisuras. Y quizá por eso Tutankamón sigue mirando al mundo con ese rostro inmóvil, no como quien guarda un tesoro, sino como quien conserva una verdad que nunca terminó de salir a la luz.